Fui a la fiesta de San Juan con mi tío torero y no tenía ni idea de lo que me esperaba. La noche se iluminaba con antorchas, mientras el sonido de la música flamenca se filtraba entre las sombras, creando una atmósfera mágica y confusa. Era una pequeña localidad andaluza, donde las calles empedradas parecían cobrar vida como si fueran parte de un cuento de hadas. Mi corazón latía con fuerza. No conocía a casi nadie, pero la promesa de aventura me envolvía como el aroma a sardinas asadas que flotaba en el aire. Mi tío, un torero con más historias que cicatrices, apareció en una chaqueta negra que brillaba bajo el resplandor de los fuegos artificiales. Era un hombre alto y de porte elegante, pero en sus ojos había un destello de melancolía que me intrigaba. Jamás había estado tan cerca de alguien que había vivido esa vida de aplausos y respeto, y de pronto me sentía fuera de lugar en su mundo glamour. El ambiente se volvió denso, y cada susurro que surgía de sus labios eran cuchillos afilados que apuntaban en mi dirección. ¿Quién se cree que es la novata?, se escuchó entre murmullos en la multitud. El nudo en mi garganta se hizo más fuerte al sentir que todas mis inseguridades estaban a la vista, desnudándome ante un grupo que apenas conocía. Mi corazón se hundía mientras la risa de la exnovia resonaba, como un eco de desprecio. «Déjala», dijo mi tío con voz firme, pero su mirada se tornó indecisa. Ahí estaba yo, una joven cuidadora de personas mayores, enfrentándome a una tormenta que parecía inminente. En un intento de desviar la atención, mi tío se acercó, tomó mi mano y con una sonrisa calculada sugirió que finjamos ser pareja. Un torbellino de emociones me atravesó. ¿Aceptar ese papel? El corazón me latía descontrolado con cada mirada que se posaba sobre nosotros. La presión aumentaba y mis inseguridades luchaban por salir a la superficie. ¿Podría demostrar mi valía frente a los demás? ¿Acaso esa fachada de amor podría ocultar el pánico que me ahogaba? Mientras la fiesta continuaba a su alrededor, con el crujir del fuego abrazando cada rincón, sentí que la incertidumbre sobre lo que nos esperaba al final de la noche se transformaba en un peso aplastante en mi pecho. La imagen que intentábamos construir, vulnerable y frágil, parecía estar al borde de desmoronarse. Mientras las risas de los demás resonaban, yo buscaba respuestas en las llamas que consumían la hoguera. ¿Sería capaz de enfrentar los secretos del pasado de mi tío y demostrar que era más que solo una novata? Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por llegar. Y ya que estás, dale a me gusta. Me ayuda mucho con el algoritmo. Y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a todas las personas increíbles que forman parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. ¡Interactuemos! Mientras el intento de fingir una relación con mi tío se deslizaba como un truco de magia en el aire, el ambiente cargado de luces y risas nos envolvía. Sin embargo, la tensión era palpable, como si el aire estuviera a punto de estallar. Los murmullos de la multitud se hacían más intensos, y la exnovia de mi tío parecía observarnos con un fuego que ardía en su mirada. De repente,
Una explosión resonó por encima de las risas. Un grupo de jóvenes había lanzado un fuego artificial que iluminó el cielo, pero en lugar de alegría, produjo un estruendo que hizo que todos se volvieran. Mi corazón se detuvo un instante. La risa de la exnovia se ahogó y el ambiente se tornó helado. Fue en ese instante de distracción que escuché un grito desgarrador. La mujer que miraba con Venom ahora estaba agachada, su rostro pálido y asustado, mientras una figura surgía entre la multitud. Un hombre, cubierto de un abrigo oscuro, corrió hacia la hoguera, dejando una estela de miradas sorprendidas. Su rostro, aunque familiar, estaba distorsionado por el miedo. Mis ojos se abrieron como platos. Era el hermano de mi tío. No lo había visto desde hacía años. «No lo hagas, José», gritó, mientras se lanzaba hacia la fogata. En ese instante, todo pareció detenerse. La música se desvaneció, y el murmullo de la gente se convirtió en un sopor, como si el tiempo mismo se hubiera congelado. Cuando el hombre llegó al borde del fuego, sus manos temblaban. La multitud observaba atónita. Un pequeño objeto brillaba en sus manos. Mi corazón se aceleró. ¿Qué estaba haciendo? En un instante de claridad, reconocí lo que sostenía. Un medallón familiar, uno que había pertenecido a mi padre, desaparecido hacía años. La conexión emocional me golpeó como un puñetazo en el estómago. «¡Eres un traidor!», le gritó la exnovia de mi tío. Su voz tenía un tono de desprecio absoluto que cortó el aire. «¿Qué haces aquí? ¡No tienes derecho!». La multitud se aglomeró, aumentando la presión. José, con la mirada entre la desesperación y la resolución, levantó el medallón al aire. «Lo he encontrado. La verdad debe salir a la luz». Sus palabras resonaban con una fuerza impactante. Un escalofrío recorrió mi espalda. «¿Qué verdad?». La tensión aumentaba. La risa y el baile se disolvieron, y el miedo tomó el control. Mi tío, que había mantenido una fachada de seguridad, se tambaleó. Su expresión pasó de la ira a la confusión y luego a un profundo dolor. «¿Qué has dicho?», preguntó, la voz temblando, al tiempo que se acercaba lentamente a José. Cada estallido de la hoguera parecía realzar la escena. Las llamas danzaban en un lado, mientras la mirada de la multitud se centraba en un drama que superaba cualquier novela. Un murmullo se alzó. La gente hablaba, intercalando palabras de sorpresa y horror. La exnovia tenía el rostro desencajado. Sabía algo que nosotros no. ¿Era responsable de todo? El peso de la situación empujaba mi pecho como un destino inevitable. Los secretos que guardan los hombres a veces son más mortales que cualquier cornada, pensé, dándome cuenta de que esta celebración se había transformado en un campo de batalla emocional. Y mientras la noche continuaba envolviéndonos en su oscuridad, supe que nada volvería a ser igual. La promesa de aventuras se había tornado en un camino lleno de secretos, peligros y una verdad que amenazaba con arrasarlo todo. ¿Qué revelaciones me esperaban? Y sobre todo, ¿quién era realmente mi tío? Una sensación intensa de inquietud me invadía mientras la hoguera crepitaba, iluminando rostros que revelaban miedos profundos. ¿Estaba lista para enfrentar lo que se revelaría esa noche? Mientras la multitud absorbía el momento,
Una sombra recorrió el aire como un rayo. Las miradas fijas en José se tornaron en confusión, y mi corazón latía con una fuerza desmedida. La tensión estaba al borde de estallar, y justo cuando todos esperaban una revelación, un grito desgarrador interrumpió la escena. Era mi tía Elena. Abrió un camino entre la gente, su rostro pálido, sus ojos desorbitados. «¡José, no!», gritó, desgarrando el silencio con su desesperación. El impacto de su súplica hizo que el ambiente se volviera helado. «¡Elena!», murmuré, casi sin darme cuenta. Su aparición transformaba todo. Su voz era como un eco de otro tiempo, uno que creía olvidado. «Este no es lugar para ti». Las palabras de mi tía se enredaron en el aire denso, y de repente la atmósfera de fiesta se evaporó, dejando solo un vacío inquietante. La exnovia de mi tío sonrió con sorna, disfrutando del espectáculo. Nadie sabía cuántas verdades ocultas se perderían entre sus susurros. Elena llegó a la hoguera, su mirada fijada en el medallón que aún sostenía José. «¡Suéltalo! No tienes idea de lo que estás desatando». El aire se volvió cargado de peligros y secretos enterrados. La multitud comenzó a murmurar. Los rostros reflejaban cautela y temor, como si estuvieran atestiguando un duelo entre espíritu y carne. Las llamas de la hoguera danzaban erráticas, y en medio de todo el caos noté que mi tío torero retrocedía. Su expresión era una mezcla de sorpresa y miedo, como si cada palabra de Elena levantara puentes que había tratado de quemar. «¿Qué sabes?», preguntó, su voz temblando, despojada de la seguridad que había exhibido hasta ese momento. «Todo», fue la fría respuesta de Elena. «Todo lo que hemos intentado esconder, lo que creíste que nunca saldría a la luz. Eres un cobarde». Su grito fue como un estallido de un cohete. Justo entonces, el fuego crepitó con fuerza, como si fuera parte de la tensión palpable en el aire. José, aún tembloroso, levantó nuevamente el medallón entre ellos. «¿De qué hablas? Este medallón no señala traición, señala un legado que deberíamos proteger». Cada palabra era una daga lanzada en un campo de batalla familiar. Mi mente estaba en un torbellino. El eco de décadas de mentiras reverberaba en mis pensamientos. Mientras todos observaban, el rostro de mi tía se transformó. Ya no era la mujer temerosa, era un volcán a punto de erupcionar. «Tú eres el verdadero traidor, José. Fuiste tú quien hizo que se fuera mi hermano», gritó, sus manos temblando de rabia. Las miradas se dispararon entre ellos, buscando respuestas en un laberinto sin salida. La exnovia de mi tío ahora estaba como una serpiente, midiendo cada palabra, disfrutando del caos. Mi tío pareció dudar un momento, su casco de torero desvaneciéndose lentamente ante la tormenta emocional que desataban los recuerdos. La noche se retorcía a nuestro alrededor, y sentí el nudo en mi garganta hacerse un lazo estrangulador. ¿Qué había ocurrido realmente en el pasado? Un pensamiento se coló entre mis emociones. ¿Quién era realmente mi tío? Su vida, construida sobre aplausos y gloria, era también un palacio de engaños. La hoguera estalló con una chispa desbocada, iluminando los rostros llenos de horror y asombro. Y entonces un nuevo grito atravesó el aire. Una figura apareció entre las sombras, desdibujada y envuelta en el humo. Mi corazón se hundió. ¿Qué más podría suceder esa noche? ¿Era posible que hubiera aún más secretos? Nadie estaba preparado para lo que vendría, y el misterio se cernía como una sombra oscura entre nosotros. La verdad. Aquella verdad que había permanecido oculta tanto tiempo.
Estaba a punto de rebelarse, y sin embargo, mi estómago se retorcía de miedo ante lo que podría ser. La figura que surgía entre las sombras se delineaba con más claridad y mi corazón se aceleró a un ritmo frenético, como un tambor descontrolado. Aquella silueta era familiar, pero en ese instante también era aterradora. Era Ana, la hermana de mi madre, una mujer que había desaparecido de nuestras vidas hacía años, como un recuerdo olvidado que ahora regresaba con una fuerza abrumadora. «¡Oh! ¿Qué estás haciendo aquí?», bramó mi tío. Su voz quebrada apenas contenía el horror. Las miradas se volvieron hacia mí, y luego hacia ella, como si el aire se hubiera vuelto espeso, y todo el mundo sintiera el inminente colapso. La exnovia de mi tío, antes tan segura de sí misma, se quedó sin palabras, como si el mundo que había construido se desmoronara a su alrededor. «¡José, suéltalo!», gritó Ana, apuntando al medallón que aún sostenía su hermano. «No tienes idea de lo que eso significa. ¡Lo que desatarías!». La multitud parecía hipnotizada, como si cada palabra de Ana fuera una chispa que encendía un fuego en sus corazones. Mis ojos se abrieron de par en par, intentando asimilar lo que sucedía. «Ana, tú deberías estar. La incredulidad me marcó en el pecho. La imagen de una tía perdida, de los cuentos contados a medias en mi infancia, ahora giraba en mi mente. «Exacto, muerta para ti, pero aquí estoy». Su voz reverberaba resonando en las calles empedradas. Mis manos temblaban mientras la sensación de un secreto inconfesable me asfixiaba. «Esto no es un juego», murmuró mi tío, su rostro pálido. Su mirada se movía entre Ana y el medallón, como si la verdad misma estuviera en juego. La tensión era palpable. El aire crujía como el fuego crepitante a nuestro lado. Ana se acercó, decidida. «Elena tiene que saber la verdad. No puede seguir ocultándolo. Es hora de que todo salga a la luz». Su voz no temblaba. Era una declaración, un reto lanzado al aire denso y caliente. «¿Qué verdad?». La pregunta salió de mis labios, casi un susurro, pero resonó en medio del caos. Todos estaban mirando, esperando respuestas, y yo también lo necesitaba. Sentía que un abismo se abría entre nosotros, un espacio que había estado sellado durante años. En ese momento, un grito rompió el tenso silencio. Una luz brillante, como una estrella fugaz, cortó el cielo y se estrelló cerca de la hoguera. «¡Cuidado!», gritaron algunos, mientras el estruendo zumbaba en mi cabeza y la gente se dispersaba en desbandada. El caos estalló, y en medio de ojos atónitos, la figura de un hombre se desveló entre las llamas y el humo. No podía ser. «¡Miguel!», solté, un grito ahogado. Él, mi padre, estaba allí, como un fantasma que regresaba de la nada. El mundo se detuvo. Todo era silencio. Sus ojos, que habían brillado con amor y calor en mi memoria, estaban repletos de dolor. «¡Regina!», gritó, y su voz resonó como un eco del pasado, y me sentí desbordante. «¡El medallón! ¡Dámelo!». El caos se detuvo de nuevo en ese instante. Todos me miraban, la confusión y el terror en sus rostros. ¿Qué estaba sucediendo? La línea entre la historia familiar y la realidad que conocía se desvanecía. Entonces, como si leyera sus pensamientos, Ana intervino. «No sigas, Miguel. No sabes lo que estás haciendo». La multitud contenía el aliento. Sentí que mi estómago se encogía. ¿Qué más estaban escondiendo? Todo lo que creía conocer se derrumbaba, transformándose en cenizas. «Esto no es solo un medallón», alguien murmuró al fondo, como si comenzara a moldar la verdad
A su alrededor, mis pensamientos giraban como un torbellino, y en medio de aquel fervor comprendí. Las realidades se entrelazaban, destajaban secretos más grandes que aquellos momentos efímeros y llenos de risa. Ana y Miguel intercambiaron miradas llenas de historia, de dolor y exilio. Todo estaba en juego. ¿Estaré lista para esta nueva verdad? Me pregunté en silencio mientras el fuego chisporroteaba salvajemente, iluminando un rostro sombrío y dudoso, el de mi tío, atrapado entre su pasado y el presente desgarrador. Y ahí, sumida en la confusión y el temor, me di cuenta de que la auténtica batalla apenas comenzaba. Mientras la hoguera ardía y el legado familiar amenazaba con consumirnos a todos. ¿Estaríamos a la altura de la verdad? La atmósfera se había vuelto un vórtice de tensiones acumuladas. Los rostros de la multitud reflejaban una mezcla de asombro y miedo, como si esperaran que el suelo se abriera de repente. Miguel, mi padre, se acercaba cada vez más a la hoguera, los ojos encendidos de determinación y temor. «Dame el medallón, José», repitió él, con un tono autoritario que retumbó entre las sombras danzantes. Ana, con el rostro pálido, se posicionó entre los dos como un escudo humano. «No lo hagas, Miguel, por favor». Pero su súplica se perdía en el ruido de la gente, cada vez más inquieta. Las miradas se entrecruzaban y cada segundo parecía alargarse como una goma elástica lista para romperse. De repente, José, con su mano temblando, bajó el medallón. La luz del fuego reflejaba el brillo del objeto, que parecía respirar junto con la tensión del ambiente. «Esto es más que un medallón. Tú lo sabes», gritó, su voz resonando con rabia. Todos los ojos estaban fijos en él, absorbiendo su desesperación como un imán. Miguel hizo un movimiento brusco hacia adelante, pero en lugar de agarrar el medallón, extendió su mano como si quisiera tocar a su hermano. «¿Qué has hecho, José? ¿De verdad crees que este secreto no podría destruirnos?» La angustia en su voz era palpable, casi física. En un abrir y cerrar de ojos, era como si todos nos encontráramos atrapados entre muros invisibles, parálisis colectivo por la revelación que se avecinaba. Las llamas crepitaban con intensidad, y en un giro inesperado, el medallón, que parecía incorporar todos los secretos y traumas familiares, cayó al suelo. Un estruendo resonó cuando chocó con la piedra, y por un momento todo se detuvo. La tierra misma parecía contener la respiración. Cuando el medallón tocó el suelo, algo cambió. Un brillo frío emergió de él, como un latido que resonaba en el aire cargado, iluminando las caras atónitas de todos. De repente, un grito desgarrador cortó el aire. Fue Elena, mi tía. «No, no, no». Su voz era un lamento que pasó por encima de todo y todos, llenando el espacio con una urgencia palpable. La multitud retrocedió, temerosa de lo que podría suceder. «¡Corred!», gritó, pero era demasiado tarde. Un destello blanquecino estalló, y en un instante se convirtió en una onda de energía que atravesó el espacio. Las llamas de la hoguera se elevaron en un torbellino de fuego y sombras, y la explosión de luz pareció ordenar todo a su alrededor. Gritos y murmuros se mezclaban en un caos aterrador. Cuando el brillo se desvaneció, lo que quedaba era una escena inusitada. Todos estaban paralizados, mirándose mutuamente con ojos desorbitados. El medallón había desaparecido, y en su lugar un portal elevado y brillante se abrió en el centro. Un aire intrigante y ominoso emanaba del vórtice. «Aquí no terminan las cosas», murmuré para mí misma, mi corazón golpeando como un tambor en mi pecho.
Desde el portal emergió una figura. Era una mujer, pero no como ninguna otra. Era el reflejo de Ana, con su esencia oscura y su sonrisa maliciosa. «Gracias por invitarme», dijo con un tono helado, como si hablara desde el fondo de un calabozo. La multitud gritó y se dispersó, pero yo estaba paralizada. «¿Qué eres?», acerté a preguntar, sintiendo que el aire me faltaba. «Soy la que siempre debió haber estado aquí, la que sabía la verdad». Su voz resonó como un canto de sirena, atrayendo a aquellos que quedaban. Todo se desmoronó en mi mente. Esa revelación era como un rayo atravesando la oscuridad. ¿Qué secretos ocultos había en mi familia? Si Ana no era quien decía ser, entonces, ¿quién era realmente ella? La pregunta giraba en mi cabeza. Un enigma sin respuesta, mientras la figura continuaba saliendo del portal, y la noche se cernía sobre nosotros como un manto premonitorio. Cuando el caos comenzó a disolverse, comprendí que este nuevo giro había cambiado las reglas del juego. Las sombras familiares se extenderían, y nosotros, tan solo marionetas en un drama más vasto. ¿Cómo enfrentaríamos la verdad bajo tal luz reveladora? ¿Y cuál sería el significado de todo lo que conocía hasta ese momento? La incertidumbre me envolvió, dejándome con más preguntas que respuestas y una sensación escalofriante en la que el horror apenas comenzaba a desvelarse. La figura de Ana se perfilaba entre el vórtice de luz como un fantasma de otro tiempo. Cada paso que daba resonaba con ecos de dolor y revelaciones. El murmullo de la multitud se elevó a un crescendo medido por el miedo. Yo, paralizada, sentía cómo el palpitar de mi corazón se convertía en un tambor ensordecedor. El aire se tornó pesado, mientras la figura de Ana se hacía más palpable. Su sonrisa era maliciosa, una mezcla de desafío y poder. «¿Qué has hecho, Ana?», inquirió Miguel. Su tono era de incredulidad y temor, como si no pudiera procesar la realidad de estar frente a su propia hermana. Pero Ana solo sonrió, como si disfrutara de su desconcierto. «Todo es parte de un juego, querido hermano. Un juego que tú iniciaste sin saberlo», respondió con voz suave, casi seductora. Sus palabras cruzaron entre la multitud, encendiendo un fuego en las miradas curiosas que comenzaron a llenarse de sospechas. ¿Qué había detrás de su actuar? Un estremecimiento recorrió mi espalda. Mientras tanto, la exnovia de mi tío, que había permanecido en el fondo, ahora se acercaba. Su rostro, antes confiado, se había transformado en una máscara de ira. «Eres una impostora», gritó, quejándose como si se sacrificara en el altar de las verdades ocultas. «Nadie te quiere aquí». Ana la ignoró por completo, sus ojos fijos en el medallón que había caído. Todo lo que pensé que sabía se desvanecía. Mi mente albergaba una tormenta de emociones, ira, confusión y una pizca de ansiedad. «¿Qué oculta esta mujer?», me pregunté, retorciendo mis dedos. «Porque tú verdaderamente conoces la historia», continuó Ana, su voz levantando ecos de tiempo olvidado. «Tú, José, y tu cobardía han mantenido a nuestra familia fracturada durante demasiado tiempo». Un silencio tenso predominó. Las dudas recorrían el rostro de cada persona presente. Se preguntaban qué relevancia tenía esta revelación. En ese instante, un estruendo resonó. El vórtice comenzó a brillar con una luz aún más intensa, reclamando la atención de todos. Fue como si un rayo cruzara el cielo, una chispa que prometía conectar cada hilo suelto de nuestras vidas. Ya no podía ignorar la presión que se formaba en mi pecho. «¡Dímelo!», grité, incapaz de contener la furia que ardía dentro de mí. «¿Qué sabes de nosotros?». En un instante, todo se detuvo, y de repente, la figura de Ana se retrocedió,
dejando un vacío, un momento que pareció casi eterno. Fue entonces que un grito desgarrador cruzó el aire como una flecha. Era mi tía Elena, desgarrando la tempestad con su súplica. ¡No, no, no debe hacerse! Pero también fue un grito de desesperación, un eco que resonó en mis oídos recordándome algo que había olvidado. Sentí un profundo nudo en la garganta, como si algo se atascara. La atmósfera se volvió a congelar, y la luz del vórtice giró, revelando lo inimaginable. «Todo lo que saben sobre mí no es cierto», murmuré. El aire se volvió helado en mi interior. Nadie aquí es quien dice ser. Y en ese instante lo supe. La revelación que buscaba brotó sin quererlo de mis labios como una verdad aplastante. José, temblando, dio un paso adelante, atrayendo nuevamente nuestra atención. «¿Qué insinúas?» Su ceño fruncido parecía una tormenta, una explosión a punto de estallar. Ana sonrió de nuevo, su mirada fría y distante. «Es hora de que sepas quién eres realmente, Regina. Eres parte de este legado y también de este secreto. Tu padre no es quien creías que era». Las palabras resonaron como un trueno. El aire se volvió pesado y el mundo pareció desmoronarse a mi alrededor. Miradas se cruzaron. La confusión se esparcía como un virus entre todos. ¿Qué quería decir con eso? Sentí que el suelo se movía bajo mis pies, y antes de que pudiera procesarlo, un estruendo intenso llenó el aire. En un instante, las llamas de la hoguera se elevaron y el cielo se cubrió de un brillo estremecedor. «¡Miguel!», grité, mientras el vórtice se abría a un parpadeo de luz fría. Todo se destrozaba mientras el caos nos engullía en su vorágine, y la pregunta que me atormentaba se convertía en gritos, en chispas de terror. Nunca antes había sentido el verdadero peso de un secreto familiar. Todo lo que creía era ahora cenizas volando en el aire. Las revelaciones estaban a punto de desatar una tormenta incontrolable. Y con esa sensación de inminente devastación, comprendí que las verdades ocultas podrían cambiar todo. ¿Qué haría si aquel medallón, aquel legado que había traído la noche, no era más que una trampa mortal en la que todos estábamos atrapados? La atmósfera se había vuelto tensa, y el resplandor del vórtice parecía tragarse la luz del mundo. Ana, con su mirada aguda, retrocedió un paso, como si lo que supiera fuera demasiado pesado para cargarlo solo. Pero casi de inmediato, un grito entrecortado rompió el silencio convencido que había tomado el lugar. «¡Regina, aléjate!». La voz de Miguel resonó con tal alarmante urgencia que sentí como si un cubo de agua fría me cayera por encima. Me volví justo a tiempo para ver cómo un gran destello emergía del vórtice, iluminando las caras aterroridas. Mi corazón empezó a latir descontroladamente. El aire se tornó eléctrico. Cada aliento se sentía como un golpe seco en el pecho. La multitud se agolpaba detrás de mí, como si yo fuera el escudo que podría desviar lo inevitable. Miré a Ana, quien ya comenzaba a oscilar entre la agresión y el desconcierto mientras el destello nacía de la oscuridad. De repente, el resplandor se hizo más intenso, un rugido que siente llenó el aire. Como si la tierra misma se preparara para tragar todo. Las llamas de la hoguera comenzaron a bailar de forma frenética, como si quisieran escapar del calor que venía. Y en ese instante tan convulso, el cielo se rasgó con una explosión ensordecedora. ¡Bum! La tierra tembló. Me caí de rodillas ante la sacudida. El suelo vibró bajo mí y la multitud se dispersó como hojas arrastradas por el viento.
El vórtice parecía haber tomado vida propia y en un giro inesperado, un segundo portal se abrió, esta vez desatando una ráfaga fría que me cortó la respiración. Cuando el caos comenzó a disiparse, una figura oscura emergió del vórtice. La sensación de terror se apoderó de mí. Al principio no podía ver su rostro, solo podía ver un abrigo negro que flotaba y una presencia que parecía arrastrar consigo el peso de los años. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Quién es?, me pregunté, casi en un susurro, mientras el aire se tornaba denso. ¡Soy yo! La voz resonó suavemente, pero tenía una familiaridad inquietante. Lentamente, la figura se acercó, y al girar su rostro hacia mí, me paralicé. Era mi madre, pero no como la recordaba. Sus ojos, una mezcla de tristeza y furia contenida, reflejaron los tormentos que había enfrentado. Tenía el mismo medallón que José había dejado caer. «No puede ser», exclamé, la incredulidad y el horror mezclándose en un torbellino dentro de mí. «¿No lo ves, Regina?», continuó, su voz temblando. «Todo esto, cada secreto, cada enfrentamiento, es por ti. Tú no eres quien creías ser». Las palabras atenazaron mi corazón. Antes de que pudiera responder, un grito resonó en la multitud. «Era Helena. No deberías estar aquí». Su voz estalló con una mezcla de rabia y dolor, como si cada palabra fuera un arma. «Tú lo arruinaste todo». La angustia se palpaba en el ambiente. Los rostros de la multitud pasaron de la confusión al pánico. «¿Por qué? ¿Por qué no lo dijiste?», preguntó Miguel, con la voz desgarrada y crispada, mientras su mirada estaba dirigida a nuestra madre. «Sabías que el medallón tenía un poder, y ahora estás aquí, como si nunca te hubieras ido». Pero todo se tornó en un caos nuevamente. La figura de mi madre, en lugar de explicarlo todo, empezó a desvanecerse en medio de un brillo cegador, dejando a su paso una incertidumbre aterradora. Las llamas de la hoguera danzaban salvajemente, y el eco de una risita resonó entre la multitud enloquecida. «Todavía no entienden nada», se burló Ana antes de desaparecer detrás de las sombras. «Lo que se desata aquí es solo el principio». La noche, antes viva de música y risas, ahora era un campo de batalla emocional y un teatro de revelaciones. Mi mente daba vueltas descontroladamente tratando de procesar todo. Mi madre, el medallón, las verdades no dichas. ¿Qué verdad me habían ocultado realmente? Mientras el caos continuaba a mi alrededor y la risa de Ana se desvanecía, un oscuro nudo de confusión y desesperación se anudaba en mi pecho. El eco de su voz resonaba en mi interior. «No saben nada». Sentí un terror profundo fulminar cuando una sombra más grande se dibujó en la distancia, reflejando una figura aún más siniestra. ¿Podía ser otro secreto? La pregunta quedaba flotando en el aire, esperando respuestas que devorarían la frágil línea entre la realidad y las mentiras desgarradoras que habían moldeado nuestras vidas. ¿Quién era yo realmente? El miedo palpaba en la piel, y aún más preguntas nos aguardaban. La atmósfera era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. La figura de mi madre, reluciendo en el resplandor del vórtice, se estaba desvaneciendo poco a poco como el eco de un mal sueño. Mi cabeza daba vueltas, aturdiéndome con la intriga de lo que acababa de oír. Aturdiéndome con la intriga de lo que acababa de oír. Justo cuando me disponía a gritar,
Un estruendo, como un trueno, sacudió el aire, y el suelo bajo mis pies vibró con intensidad, un temblor que aceleró mi pulso. Mientras la gente se dispersaba, mi madre gritó alzando una mano: ¡No se vayan! ¡Es más que eso! Pero su voz se ahogó en el murmullo de la multitud que ahora corría hacia todas direcciones. De repente, el portal brilló y el resplandor pareció devorar a varios de los presentes, como si una energía oscura los succionara. Fue entonces que una figura envuelta en humo salió del vórtice. El corazón me dio un vuelco. Era un hombre alto con una presencia imponente. Tenía el pelo canoso y una cicatriz que le atravesaba la mejilla. Mi mente tardó unos segundos en discriminar lo que veía. Era el abuelo de mi madre. ¡Diego!, exclamé, mi voz escapándose con incredulidad. Nadie más parecía reconocerlo. Se alzó ante todos, su mirada fulminante buscando entre la multitud. Su apenas oído pronunciado era un susurro persistente. No debí volver. ¿Qué haces aquí?, Miguel preguntó, la confusión y la rabia mezclándose en su rostro. ¿Por qué volviste ahora? Hay cosas que nunca debieron ser ocultadas, respondió, su voz grave resonando. Todos ustedes, atrapados en una maraña de mentiras. Es tiempo de que todo se revele. Cada palabra suya era como un espasmo en el aire, un deseo de desenmascarar algo que había vivido durante años. El rostro de mi madre se torció en horror. «¡No hagas esto, Diego!». Pero él apenas prestó atención, su mirada intensa fijada en el medallón que aún reposaba en el suelo. «¡El medallón!», susurró, inclinándose hacia él. En un abrir y cerrar de ojos, el ambiente cambió. El vórtice comenzó a girar más rápidamente, como un tornado que arremete con todo a su paso. Un viento gélido azotó nuestras caras y una sensación de inminente desastre llenó la escena. «Nadie debería conocer la verdad», gritó Ana. Sus ojos resplandecían con desesperación y pánico. Y entonces, como si el cielo se rasgara, el medallón comenzó a brillar con una luz abrasadora. La multitud quedó paralizada. Un silencio pesado descendió. Mi corazón estaba en un puño. La intuición en mi estómago gritaba que habíamos cruzado una línea peligrosa. «Es demasiado tarde para dudas», pronunció Diego. En un movimiento repentino, tomó el medallón y la luz se intensificó. Un estruendo ensordecedor sacudió todo a mi alrededor. Gritos de terror resonaron en todas direcciones mientras el aire se tornaba denso, casi tangible de lo oscuro. El legado no es solo una maldición. Hay poder en esta sangre, dijo Diego mientras el resplandor se tornaba casi ciego. En ese momento, la figura de mi madre se deslizó hacia adelante, intentando detenerlo. Pero antes de que ella pudiera alcanzarlo, un fogonazo estalló. Fue como si un rayo hubiera caído sobre nosotros. Todo lo que conocía se diluyó ante mis ojos, y entonces todo se calmó. La luz se desvaneció y el silencio regresó tan de repente como había desaparecido. Miré a mi alrededor, buscando respuestas. Cuerpos caídos, miradas vacías. ¿Qué había pasado? La gente a mi alrededor estaba en shock, y mis ojos se fijaron en la figura de Diego, ahora brumosa, como si parte de él se hubiera fundido con el aire. «Ese poder no debería haberlo reclamado», dijo mi madre, quebrándose. Los murmullos comenzaron desde la multitud. Una mezcla de incredulidad y miedo. De pronto sentí un impulso, el deseo de entender esta catástrofe. «¿Qué significa todo esto?», pregunté,
mi voz temblorosa. Pero una sombra comenzó a emerger de donde antes había estado Diego. Era otra figura, una que nunca hubiera esperado ver. Alguien de mi pasado. ¿Sería posible? Todo giraba. El miedo se arremolinaba con el asombro y la confusión. Sin darme cuenta, un nuevo secreto quizás estaba a punto de ser revelado. Uno que podría cambiarlo todo de nuevo. El pensamiento se aferró a mí con tal fuerza que me sentí hipnotizada por lo que podría suceder. Mi mundo, antes lleno de tensiones familiares, ahora era un caos de oscuridad y luz. Y no tenía idea de en qué parte de ese espectro me encontraba yo. ¿Quién está ahí?, pregunté, mi voz apenas un murmullo, mientras la nueva sombra emergía. Esa figura cuya presencia pintaba un nuevo giro devastador. El aire seguía cargado de tensión. Cada mirada y susurro de la multitud vibraban con la mezcla de asombro y miedo. El resplandor del vórtice iluminaba el rostro de la figura emergente. Mis ojos se esforzaban por distinguir sus rasgos. Al principio parecía un espectro difuso, pero pronto se definió en la luz brillante. Era ella, la hermana de mi madre, la que había desaparecido. ¡Ana! ¡Regina!, exclamó. Su voz era un eco distante, como una melodía olvidada. No te preocupes, todo tiene sentido ahora. Y sus palabras se arrastraban a través del aire, como tentáculos capturando la atención de todos. Mi corazón latía tan rápido que casi podía oírlo. ¿Qué demonios estás haciendo aquí?, le preguntó Miguel. Su rostro estaba distorsionado por el horror. No puedes estar aquí. Pero Ana sonrió, una sonrisa que mezclaba una felicidad siniestra con la tristeza de aquellos que han vivido demasiado. Fue entonces que comprendí el verdadero horror de su regreso. Mientras las llamas de la hoguera danzaban, la figura de mi madre temblaba en repulsión. «Regresa donde perteneces, Ana. Esto no te concierne», gritó, su voz rota y desesperada. Una sombra de resistencia. Ana levantó una mano y el vórtice cobró fuerza. «No entienden. Todos tienen un papel que desempeñar. El medallón no es solo un objeto, es la clave». El aire se volvió pesado y un murmullo recorrió la multitud, un eco de inquietud. «¿Qué clave?», imploré. Mis palabras salieron entrecortadas. «¿De qué hablas?». Un silencio abrumador se asentó. Incluso el viento parecía contener la respiración. De pronto, el foco de atención se centró en el medallón, que yacía aún brillando en el suelo. Parecía pulsar con vida propia, como si esperara ser reclamado. Ana sonrió, y el mundo giró alrededor de mí. «Estoy aquí porque es el momento exacto. Todos ustedes deben recordar quiénes son». Sus palabras dejaron un rastro de helada incertidumbre. Mi mente daba vueltas mientras las revelaciones comenzaban a encajar. Cada pieza parecía llevar un peso que me aplastaba el pecho. «¡Cuidado!», gritó alguien de la multitud, señalando hacia el vórtice. De repente, la atmósfera cambió drásticamente. Un viento gélido sopló, arrastrando consigo las risas y los susurros nerviosos. Me volví hacia Ana, mis ojos llenos de preguntas. «¡No! ¡Esto no es lo que creo!», grité mientras el tornado de luz comenzó a girar aún más rápido, absorbiendo todo. La figura de mi madre se acercó para detener a Ana, pero algo en el aire cambió. Un fuerte sonido como un estallido resonó y el vórtice se iluminó como si quisiera llevarse todo a su paso. En medio del caos, la sombra de Diego volvió a converger en el centro de atención. Ana rugió. Su voz resonó y en un instante, él se abalanzó sobre su hermana. Lo último que vi fue la mirada aterrorizada de mi madre.
los ojos llenos de angustia y un profundo resentimiento. El tiempo pareció detenerse en ese instante. El verdadero giro de la historia estaba por revelarse. Diego, formularizando un hechizo, extendió su mano hacia el medallón. «Esto tiene que terminar», murmuró él, y al pronunciar esas palabras, un resplandor deslumbrante estalló. Las llamas se volvieron azules. Un calor opresivo nos invadió a todos. Las vibraciones se hicieron más intensas, como si la realidad misma estuviera a punto de romperse. «Es nuestra única opción. ¡No! ¡No lo hagas!», grité con todas mis fuerzas, pero el grito se ahogó en la explosión de luz. En ese segundo exacto, vi cómo los rostros a mi alrededor se volvían sombras de miedo. Todo se oscureció por un instante, y de la nada un estruendo ensordecedor resonó. Cuando la luz se atenuó, un silencio sobrecogedor cayó en el aire. Miré a mi alrededor. Todos estaban atónitos. La hoguera había desaparecido, el vórtice se había desvanecido, y solo quedaba un eco de lo que había sucedido. Pero lo más impactante, Diego, la figura que parecía tan certera, se desvanecía lentamente, y en su lugar había otra figura, una que nunca esperé ver. «Regina», gritó, con voz desgarradora, un eco de amor y desesperación. «He vuelto para protegerte. Soy tu verdadero padre». La realidad se rompió en 1000 pedazos. Todo lo que pensaba que sabía era una mentira. Mis rodillas se doblaron. ¿Quién era yo realmente? ¿Y qué significaba esto para todo lo que había vivido? La pregunta resonaba en mi mente, dejando una estela de incertidumbre y nuevas respuestas que desbordaban mi comprensión. Cada uno de ellos, mis propios lazos de sangre, estaban entrelazados en un pasado que creí conocer. Las revelaciones aún no terminaban, y un nuevo ciclo se avecinaba. ¿Acogería este nuevo destino arrollador? Y justo en mi confusión, una nueva ola de energía golpeó el ambiente, como un rugido león esperando a ser liberado. ¿Qué más quedaba por desvelarse? La noche apenas comenzaba. La atmósfera era irrespirable, como si el aire estuviera cargado de electricidad e incertidumbre. La figura de mi madre brillaba en el centro de la escena, pero lo que había dicho, el peso de sus palabras resonaba en mi mente como un tambor desbordado. «Soy tu verdadero padre». No podía concebirlo. ¿Cómo era posible que mi vida, mis recuerdos fueran una ilusión? «¡Es una locura!», grité, la voz quebrada por la confusión mientras los murmullos de la multitud iban creciendo. Algunos retrocedieron, otros se quedaron paralizados. Sus miradas bailaban entre asombro y miedo. Sentí cómo el nudo en mi garganta se hacía imposible de soportar. ¿Qué estaba sucediendo? Miguel, aún con su corazón desgarrado, se acercó. Su expresión reflejaba un mar de emociones. «Si es verdad, Regina, si es cierto lo que dice». Sus palabras se desvanecieron en susurros, incapaz de articular la verdad que podría cambiarlo todo. La figura de Ana sonrió con un brillo siniestro en sus ojos. «Ese medallón es la clave de su legado, de su historia, y todo lo que conocen como familia es solo una máscara que han llevado». Cada palabra golpeaba como un martillo, y el peso de las revelaciones caía sobre mí. Y mientras el viento soplaba, la figura de Diego desaparecía lentamente en la bruma. El vórtice que había abierto se disipaba, llevándose consigo parte de un pasado que consideraba cerrado. Pero antes de que el silencio pudiera invadirnos, mi madre levantó la voz, su mirada fiera. «No, esto no puede seguir así. La verdad debe ser dicha, y ustedes deben saber quiénes son realmente». Los murmullos crecieron en la multitud. La tensión era palpable.
Regina, mi madre me llamó, su voz ahora suave. La historia que crees que conoces es solo la superficie. Hay algo más profundo detrás de todo esto. Mientras tanto, el viento comenzaba a calmarse, como si la situación hubiera alcanzado un momento de paz. En ese instante, un haz de luz surgió del suelo donde el medallón había caído. El objeto parecía latir, una conexión palpable entre todos nosotros. Mis ojos se abrieron desmesuradamente y la intriga me impulsó hacia adelante. «Es momento de elegir sabiamente», murmuró mi madre, su mirada navegando por los rostros de quienes habían estado a mi lado. Se sentía a un paso de lo desconocido y sabía que lo que ahora nos unía era más que la sangre. La multitud contuvo la respiración. Los ecos de antiguas peleas y rencores comenzaron a desvanecerse, haciendo espacio a la posibilidad de redención. «Podemos reconstruirnos», dijo Miguel, su voz resonando con fuerza. «Este es nuestro tiempo y podemos crear nuestra propia historia». Con esas palabras, un destello de esperanza resplandeció en el aire. La verdad ya estaba entrelazada con nuestras vidas, unida por el medallón. Y en medio de la confusión, también había un camino hacia el perdón. La luz brilló intensamente, y de repente entendí que no estaba sola. Juntos podemos enfrentar cualquier secreto, cualquier traición, le respondí a mi madre, empeñada en conseguir que la oscuridad no se interpusiera más. La conexión que habíamos formado en ese instante significaba que ya no éramos solo una familia con historias ocultas. Éramos un frente unido. «Ahora», gritó Ana, su tono lleno de desesperación, pero nadie le prestó atención. El medallón, en una explosión final de luz, se convirtió en polvo resplandeciente, esparciéndose por el campo como estrellas fugaces. Y mientras el polvo comenzaba a sentarse, supe que nuestra lucha no había terminado. Había encontrado la verdad, o solo desenmascarado una parte de ella. En mi corazón sabía que lo más grande aún estaba por venir. Así que aquí estamos, mirando hacia el futuro. Pero antes de que te vayas, tienes que suscribirte ahora mismo. No esperes ni un segundo más para no perderte las próximas historias exclusivas. Pulsa el botón de me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer que más gente se una a esta aventura. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Me encanta conocer lo que piensas. Y por favor, comparte este vídeo con al menos 5 amigos que merecen conocer este desenlace. Este es el momento de demostrar tu apoyo. Vamos, no lo dejes pasar.